Bienvenidos a Más allá del asfalto, la ingeniería invisible de la seguridad vial. Vamos a ir al grano y a sumergirnos directamente en las líneas de vida ocultas de nuestras autopistas modernas. Cuando viajamos por carretera, lo normal es ir mirando el paisaje o pensar en la hora de llegada, ¿verdad? Pero hoy vamos a descubrir ese inmenso engranaje de ingeniería silenciosa que curra sin descanso para que cada trayecto termine bien. Es un recorrido por la conservación de nuestras infraestructuras, un mundo donde el más mínimo detalle técnico es, literalmente, la diferencia entre un simple susto y una tragedia absoluta. A ver, poneos en situación por un momento. Vais en el coche a 120 km por hora, en plena noche, rodeados de una oscuridad absoluta. A esa velocidad, el margen de error es prácticamente cero. Solemos pensar que lo único que nos salva es que los neumáticos se agarren bien al asfalto, pero la realidad es muchísimo más compleja. Vamos a cambiar el chip. Vamos a apartar la vista del pavimento para fijarnos en toda esa infraestructura oculta y súper cuidada que rodea el vehículo. Y esto nos lleva al concepto central de este análisis, lo que los ingenieros llaman los elementos complementarios. Hablamos de componentes esenciales de la carretera que no forman parte del firme estructural, del suelo en sí, pero que son absolutamente críticos para la seguridad, la funcionalidad y la protección ambiental. Ojo, que no son simples accesorios, ni decoración para que la carretera quede bonita, son sistemas de salvamento de alta tecnología. Entremos en la primera gran línea de defensa, los sistemas de contención y escudos, diseñados para absorber una violencia cinética que es una auténtica locura. Pensad que cuando un coche se sale de la vía a alta velocidad, el impacto es tremendo, casi como dejar caer ese mismo coche desde lo alto de un edificio de varias plantas. Ahí es donde entran a jugar las famosas biondas metálicas y las barreras rígidas de hormigón. Su trabajo no es frenar el coche en seco como si fuera un muro de ladrillos. Su misión es reconducir la trayectoria y comerse toda esa inmensa energía de forma controlada. Y por eso, su conservación no admite chapuzas. Si una barrera se rompe, hay que cambiar el tramo entero con piezas homologadas. Y la instalación de estas barreras exige una precisión milimétrica. Fijaos en este dato, 70 a 75 centímetros. Esa es la altura exacta y obligatoria a la que tienen que montarse. Un par de centímetros arriba o abajo pueden ser fatales. Si se instala mal, el sistema fracasa por completo. Puede crear un efecto rampa que literalmente lance el coche por los aires, hacer que el vehículo se empotre de forma bestial o causar lo que llaman paso inferior, donde el coche se cuela completamente por debajo del metal. Aquí la precisión es de vida o muerte. Y claro, para que todo esto funcione, la física necesita mantenimiento constante. La diferencia es abismal. Imaginad un amortiguador de impactos en una bifurcación de la autopista. Si está bien mantenido, sus piezas telescópicas se van plegando como un acordeón y disipan la energía poco a poco. Pero si está descuidado, si dejamos que se llene de tierra, piedras o nieve, las piezas se bloquean. Y en ese caso, chocar contra él es exactamente igual que estamparse contra un muro macizo de hormigón. Riesgo fatal. Por eso es vital limpiar los carriles y cambiarlos instantáneamente si ya han recibido un golpe. Bueno, y la carretera no es una isla, atraviesa montañas, bosques y ciudades, así que interactúa con el entorno. Para gestionar esto tenemos defensas ambientales y de fauna. Hablamos de reparar inmediatamente cualquier malla rota para que no se cuele un jabalí en medio de la vía o de desbrozar la maleza para que las ramas no tiren las vallas. También se inspeccionan a fondo las pantallas acústicas buscando fisuras o problemas con ráfagas de viento fuertes y se limpian los paneles transparentes para no perder visibilidad. Al final, es proteger a la naturaleza y a nosotros mismos al mismo tiempo. Pero la cosa se complica cuando cae el sol. La transición a la noche cambia las reglas del juego por completo. Sin luz, nuestra percepción al volante cae en picado. Y es justo en esta oscuridad donde despiertan otros sistemas que son vitales. Toda una infraestructura luminosa y reflectante cuyo único propósito es guiarnos entre las sombras de la forma más clara posible. Y esa guía en la noche tiene unas normativas de ingeniería súper estrictas para las señales. No sirve cualquier pegatina que brille. Según el tipo de vía, se exige un tipo de lámina retrorreflectante. En las carreteras convencionales se usa la clase 1. Pero ojo, si vamos a vías rápidas y de alta velocidad, pasamos directamente a clase 2 y 3, que rebotan muchísima más luz de los faros. Para mantener esas distancias de visión perfectas, hay equipos midiendo la reflectividad constantemente y limpiando polvo o quitando grafitis que podrían tapar una señal clave en el peor momento. Aparte de las señales gigantes que vemos desde lejos, existe un ejército de pequeños elementos para mantener la ruta visual. Hablamos de los sitos de arista en los bordes, balizas cilíndricas, paneles direccionales y, como no, los famosos ojos de gato reflectantes pegados al suelo. El problema, que sufren muchísimo. Sobre todo en invierno, el paso de las máquinas quitanieves y la sal que se echa para el hielo destrojan este balizamiento. Así que mantener esta ruta visual a raya significa tener que reponerlos sistemáticamente, un trabajo que nunca termina. Y dentro de esa ruta visual, el suelo es el rey.
Las famosas líneas blancas son lo que más nos ayuda a no tener un accidente de noche. Pero pintarlas es un proceso de 3 pasos súper meticuloso. Primero, hay que fresar o raspar la pintura vieja si está haciendo que se acumule agua. Segundo, se aplican pinturas de alta tecnología, ya sean acrílicas o termoplásticas. Y tercero, y esta es clave, se mide la luminancia retroreflectiva para que brillen y la resistencia al deslizamiento. Porque si un motorista frena mojado sobre esa pintura y resbala, tenemos un problema muy gordo. Dejamos los reflectantes y pasamos a la iluminación activa. La iluminación de precisión y el salto a la tecnología LED. Esto no es solo para quedar de modernos. Cambiar las farolas tradicionales a LED nos da una luz mucho más nítida, ahorra una barbaridad de energía y duran muchísimo más. ¿Y sabes por qué es tan importante que duren más? Porque significa que hay que ir menos veces a arreglarlas, lo que reduce el riesgo tanto para los trabajadores de mantenimiento como para los conductores. Eso sí, para que esa pedazo de red eléctrica funcione sin fallar ni una vez, hay unos protocolos de seguridad que son exhaustivos. Hay un trabajo invisible bajo el asfalto impresionante. Comprobar las tomas de tierra, inspeccionar los cuadros eléctricos, revisar los diferenciales para evitar cortocircuitos peligrosos y algo tan básico como limpiar las luminarias por fuera, para que los bichos o el polvo no se coman la luz que necesitamos en la carretera. Bien, vamos a dejar atrás las luces y a ponernos en los extremos. Pensad en el peor escenario posible de una emergencia. Imaginad un puerto de montaña con una bajada larguísima y súper pronunciada. Ahora imaginad un camión de 30 toneladas que de repente se queda sin frenos porque se han sobrecalentado. Es una emergencia crítica, cuestión de segundos. En un caso así, las luces o las señales normales ya no nos sirven de nada. Para estos casos extremos, tenemos el mantenimiento de los lechos de frenado, esas pedazo de rampas de escape llenas de grava que habréis visto en los puertos. Pero cuidado, que una rampa no frena un camión solo por estar ahí. El material, la grava, tiene que estar completamente suelto para atrapar y hundir las ruedas del camión. Si llueve y el polvo se compacta, o si crecen hierbas, la rampa se vuelve dura como el cemento y no sirve para nada. Por eso hay que estar arando esa grava de forma periódica para que el día que haga falta de verdad tenga toda su capacidad de frenado al 100%. Y por último, no todos son coches a toda pastilla. Incluso al borde de estas carreteras hay salvaguardas para el transporte público y para la gente que va a pie. Las marquesinas de los autobuses, por ejemplo. Hay que conservar su estructura para que no se caigan, reparar el asfalto de las paradas, garantizar que la gente pueda caminar por ahí sin tropezar con obstáculos y, por supuesto, limpiarlo todo a menudo. Es accesibilidad peatonal pura y dura frente al tráfico que pasa rozando. Cerramos este recorrido con esta frase: la seguridad vial es un diálogo continuo y activo entre la ingeniería humana y los elementos. Nunca es un trabajo que se hace una vez y te olvidas. Cada bionda, cada línea blanca brillando en la noche, cada rampa de grava, todo eso es una promesa que unos trabajadores invisibles renuevan cada día luchando contra el clima y el desgaste. ¿Cuántas vidas diríais que salvan sin que ni siquiera nos demos cuenta de que había peligro? Sin duda, a partir de ahora vamos a mirar cada kilómetro de carretera con un respeto totalmente distinto por esta ingeniería invisible.